el manejo, que está muy relacionado con el bienestar. Simplemente les mencionaremos que los animales se pueden conducir de manera gentil sin estarles dando gritos ni golpes, y en el caso de bovinos sin utilizar el chuzo eléctrico. Podemos utilizar sonajas, banderitas y utilizar mangas de manejo para no tenerlos que estar correteando a lo largo de todo el potrero. Y algo en lo que me gustaría poner especial énfasis es en la necesidad de dar argumentos a nuestros productores para convencerlos de la necesidad de las buenas prácticas. Y les puse este ejemplo de bienestar animal porque es precisamente en bienestar en donde encontramos mayor rechazo a la implementación de medidas que mejoren la situación de los animales. Y en este caso les voy a hablar de la sombra para los animales de engorda, que es un muy buen ejemplo de cómo las buenas prácticas son rentables. Aquí tenemos un trabajo de Rovira y Velasco del 2007, donde nos muestran la utilización de la sombra por novillos en pastoreo en 2 días contrastantes desde el punto de vista de la temperatura media en las horas luz. Es decir, ellos están haciendo un comparativo entre las diferentes horas del día en 2 temperaturas, 27 grados y 19 grados. Y vean cómo en la mayor temperatura los novillos están utilizando más la sombra. ¿Sí? Ahí van a ver en esas gráficas cómo los novillos en las horas de más calor están ocupando en su totalidad la sombra. Y aquí el siguiente ejemplo, ellos nos muestran la ganancia de peso de novillos pastoreando Zacate, Sudán, con y sin acceso a la sombra durante 2 veranos diferentes, en 2002 y 2007. Ustedes tienen en la línea azul sin sombra, animales sin sombra, y en la sombra, en el color fuchsia, están los animales con sombra. Esta es la ganancia de peso en esa temporada, y van a ver que los animales que no tenían sombra ganaron aproximadamente 50 gramos menos diarios que los novillos con sombra en las 2 temporadas. Eso quiere decir que la sombra nos ayuda a que los novillos ganen más de peso. Y si hacemos un cálculo, yo hice aquí un cálculo nada más para poner un ejemplo, 50 gramos por animal por 100 novillos que tuviéramos por 90 días que dura una engorda, que puede ser mucho más, son 400 kilos, y si el kilo de carne costara $3, por ejemplo, tendríamos $1,350 de ganancia en ese lote de animales. La sombra se está pagando sola, y es algo que tenemos que demostrarle a nuestros productores. Las buenas prácticas nos harán ganar más dinero. Y esto que tiene que ver también con bienestar animal y que yo les mencionaba en la descarga del ganado, es importante porque a veces queremos que los animales bajen brincando de los vehículos, y ahí puede haber fracturas y lesiones que hagan que tengamos que mandar al animal al matadero o al rastro. Entonces, no se va a tener un precio igual. De hecho, la Unión Europea menciona que si un animal está fracturado, ese animal ya no va para consumo humano. ¿Sí? En nuestros países todavía se permite que un animal fracturado entre a la matanza, pero la calidad de la carne obtenida de esos animales va a ser mucho menor. Con relación al transporte, ustedes van a poder ver también en los estándares de la OIRSA cómo va a ser el transporte para cada tipo de animales, pero aquí les pongo 2 ejemplos de transporte, y en buenas prácticas tendremos que cumplir con lo especificado en la legislación de cada país, ya sea de transporte de animales y sus productos. Con relación al tema de salud, es importante mencionar que la salud empieza desde el adecuado manejo que damos a los animales.
Muchas enfermedades que se presentan en los animales se pueden prevenir con un manejo sanitario preventivo, pero además también con unas buenas instalaciones para que los animales no tengan acumulación de lodo y no estén expuestos a temperaturas que propicien el que adquieran alguna enfermedad. Es muy importante mencionar en este punto de la salud la responsabilidad de los servicios veterinarios. El médico veterinario es la única persona habilitada para diagnosticar las enfermedades y para prescribir medicamentos, así como para hacer cirugías y para realizar las necropsias. Otra persona no está legalmente autorizada para hacer estas actividades. Entonces, el médico veterinario, como dijimos, es el único que prescribe medicamentos, verifica los periodos de retiro de estos medicamentos, debe verificar también que se utilice material nuevo o estéril. Y algo muy importante, en buenas prácticas, nosotros estamos proponiendo que se debe utilizar una aguja por animal y máximo una aguja por cada 5 animales para evitar la transmisión de enfermedades de un animal a otro. El veterinario debe enseñar a los trabajadores cómo inyectar, les debe explicar cómo es el tratamiento para que ellos le puedan dar el seguimiento, ¿sí? Y debe también encargarse de depositar adecuadamente los residuos de medicamento, los frascos vacíos y los cortopunzantes en contenedores específicos para que no vaya a haber riesgo de contaminación. Debe llevar los registros de cada tratamiento para que en caso de que él no se encuentre, se pueda anotar quién está dando el tratamiento, cada cuánto lo ha dado y si se terminó satisfactoriamente con ese tratamiento. Aquí estamos poniendo los sitios correctos para aplicar las inyecciones en bovinos y recordar que los medicamentos deben estar controlados bajo llave y con bitácoras. También las unidades de producción, ya sean bovinas, porcinas o avícolas, deben participar en las enfermedades de campaña de cada país, ¿sí? Para evitar que se sigan propagando estas enfermedades. Deben cumplir con las restricciones en materia de movilización animal, como son los certificados sanitarios de movilización para cuando se adquieren animales de otras fincas o cuando vamos a movilizar nuestros animales hacia el establecimiento de matanza. También en las unidades de producción se deben establecer los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, conocidos internacionalmente como POES. Estos no son más que un procedimiento por escrito en donde se establece cómo se van a realizar las tareas de limpieza y desinfección. No es nada sofisticado y es algo que cualquier productor puede elaborar y puede cumplir llevando también un registro de del correcto llevado a cabo de esa limpieza y desinfección. Tenemos también la eliminación de desechos. La eliminación de desechos de la finca debe hacerse de manera adecuada, conforme a la legislación de cada país, pero debemos tener un lugar específico donde desechar el agua, las excretas, los diferentes materiales que vayamos a eliminar. Por ejemplo, también el aceite de la maquinaria, debemos saber en dónde colocarla, y esto para minimizar el riesgo de enfermedades, plagas y contaminación. Aquí, por ejemplo, les podemos mostrar que a la derecha los cortopunzantes los podemos poner en un contenedor especial o también se pueden colocar en un envase de PET correctamente identificado para después mandarlos a una empresa especializada en desechos o inclusive se puede ubicar un lugar en la finca donde se entierren todos estos desechos
que esté muy bien señalado y prohibida la entrada hacia ese lugar. En el caso de los cadáveres, en vez de dejarlos hacia la intemperie, se pueden enterrar en una fosa muy bien hecha, bastante profunda, cubrirlos con cal o convertirlos en lombricomposta junto con el estiércol de los animales. Bueno, ahora hablando del control de la fauna nociva, la fauna nociva es un elemento importante en transmisión de enfermedades. Las cucarachas, las ratas, las aves inclusive son vectores de enfermedades, propagan contaminación y también se comen el alimento que le vamos a dar a los animales y lo contaminan con sus heces y con su orina. Aquí estamos poniendo un ejemplo muy sencillito de una pequeña finca en donde establecieron un sistema con cables y botes llenos de piedra con el que hacen ruido y están ahuyentando a las aves. En el caso del control químico, se debe llevar a cabo por una empresa especializada. Se ponen trampas o se pueden poner cebos para las ratas o para las plagas en general, pero estos deben ser bien establecidos, muy bien identificados, llevar un registro de ellos, de cuándo los pusieron, cuándo hay que quitarlos, y todo esto con sustancias permitidas por la autoridad competente. Aquí les muestro, en el caso de la rata adulta, cómo pueden ser las pérdidas del alimento por estas plagas. Las ratas consumen el 10% del grano almacenado en nuestras bodegas, ¿sí? Una rata adulta elimina al año 8 litros de orina, de 16,000 a 30,000 heces y 30,000 pelos, ¿sí? Y además recuerden que las ratas y los perros son transmisores de leptospirosis. Entonces sí es muy importante, aparte de las medidas de bioseguridad, de no permitir la entrada de animales de otras especies a la granja, sí tener un control de las plagas a través de diferentes métodos y también evitar la acumulación de basura y excretas, el no permitir que haya hoyos en los muros, ¿sí? Y tener amontonamientos que permitan la anidación de las plagas. Por parte de la capacitación, salud e higiene del personal, este es un punto fundamental a tomar en cuenta para nuestras buenas prácticas. Por un lado, la capacitación, que es el tema de nuestro curso, en donde nosotros les vamos a hacer ver a nuestros productores la importancia de que todos conozcan qué es lo que se está haciendo en la finca, cuál es la tarea de cada quien y cuál es la importancia del papel de cada trabajador en la prevención de la contaminación de nuestros productos. Por otra parte, la salud del personal. Todo nuestro personal debe ser sometido a análisis clínicos semestrales para garantizar que no sean portadores de salmonela, que no tengan problemas en la garganta con estafilococcus, por ejemplo, o que no tengan parásitos como las amibas. Y también la higiene del personal es fundamental porque ellos deben aprender a que se tienen que lavar las manos antes de realizar sus actividades, que deben acudir a las instalaciones sanitarias y debemos tener además suficientes sanitarios en la finca para que todos acudan al sanitario cuando necesiten hacer sus necesidades y que se laven muy bien las manos, que haya jabón, que haya agua y un procedimiento por escrito acerca de esas buenas prácticas para que todos las sigan y evitemos la contaminación de los alimentos de nuestros animales o de las diferentes áreas. Las reglas de higiene del personal se deben encontrar de manera visible en lugares estratégicos. Y bueno, ya casi llegando al final de esta plática, un punto fundamental para las buenas prácticas y la inocuidad en general es la trazabilidad. De acuerdo a la definición del Códex Alimentarios, la trazabilidad
es la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su producción, transformación y distribución. Esto quiere decir que nosotros vamos a identificar a nuestros animales, como en la foto que ustedes ven ahí, está el ternero identificado antes de los 20 días de su nacimiento. Vamos a seguir a ese ternero a través de todas sus etapas, vamos a ver qué comió, qué medicamentos se le administraron, cómo fue su manejo, de dónde provenían esos alimentos. Vamos a ver cómo se fue comportando a lo largo de sus etapas productivas, después cuando pasó al corral de engorde o si se engordó en pastoreo, para finalmente ver en qué transporte fue trasladado hacia el establecimiento de matanza y luego ver después de esa matanza hacia dónde fue la carne que se produjo. Esto es fundamental porque parte de la trazabilidad es la rastreabilidad, que significa que vayamos hacia atrás, que podamos ir hacia atrás para buscar el origen de algún problema. ¿Sí? Eso lo vamos a ver a lo largo del curso con más detalle y lo vamos a discutir, pero eso nos permite hacer un retiro de algún producto que esté contaminado o que tenga algún problema y poder regresar hasta el origen para detener ese origen de problema y poder evitar que se siga presentando y poder establecer las medidas sanitarias y que la autoridad pueda tomar las medidas necesarias para evitar mayor problema. Por eso la trazabilidad es todo un sistema, no es solo poner aretes, sino que requiere de registros y de un seguimiento a través de todas las etapas. Por eso es importante participar en los sistemas de identificación nacional que establezca la autoridad competente de cada país para que los animales de las diferentes especies puedan tener un sistema de identificación y podamos dar la pauta para establecer un sistema de trazabilidad a nivel nacional. Para ello, los registros son fundamentales y los registros en general para las buenas prácticas son nuestra herramienta imprescindible. Puede ser que estemos haciendo las cosas bien, pero nosotros tenemos que demostrarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Anotando en registros todas las actividades de las cuales tenemos un procedimiento que cumplir para asegurar que hay un responsable que las está llevando a cabo y que le estamos dando un seguimiento. Los registros le permiten al productor conocer el origen de los insumos utilizados durante la producción, tratamientos, alimentación, control de la producción y comercialización. Y es importante mencionarles que un registro puede ser llevado en un cuaderno o puede ser también llevado a cabo en computadora. Esto dependiendo del nivel tecnológico de la finca. Y bueno, por último les mencionaré que para este curso nos iremos refiriendo a diferentes manuales, como este manual que ya les mencioné del OIRSA, pero en los diferentes países hay manuales de buenas prácticas y de manufactura en unidades de producción, mataderos y manuales sobre el sistema HACCP, en los cuales podemos encontrar mucha información muy útil. Tenemos el código de los animales terrestres de la OIE y en general mucho material que vamos a estar nosotros revisando para poder tener una buena discusión y poder tener bastante información acerca de las buenas prácticas pecuarias en las diferentes especies. Como conclusión, podemos decir que tenemos la responsabilidad con la población de ofrecer alimentos inocuos. Las malas prácticas se traducen en pérdidas económicas para el productor y constituyen un riesgo de contaminación para el alimento final. Debemos promover la asesoría técnica calificada y la educación de los productores. Debemos acatar las leyes nacionales e internacionales, las cuales rigen y estandarizan las buenas prácticas pecuarias. Sobre todo en estos tiempos que les comento que el comercio internacional
ha llevado a la necesidad de la armonización de leyes entre los países. Y esto nos da la oportunidad para exportar productos de origen animal a otros países, pero debemos partir de las buenas prácticas porque además hay países como ahora la Unión Europea, Rusia, Corea y otros en general que están exigiendo productos libres de sustancias, de promotores, de implantes que se utilizan en el caso de los bovinos. Entonces necesitamos estar muy empapados de las leyes nacionales, internacionales y también de las nuevas certificaciones que hay de manera privada y que a veces llegan a ser prohibitivas para poder exportar un producto a otro país. Con esto finalizamos esta parte. Yo les doy las gracias por su atención y vamos a continuar con este curso de buenas prácticas pecuarias de manufactura y sistema HACCP.